Amados hermanos, muy buenos días. Doy gracias a Dios en esta hermosa mañana de poder comunicarte, transmitirte una palabra de las Sagradas Escrituras. Hoy es un día precioso. Todos los días son preciosos, pero este primer domingo de cada semana nos hace recordar que un día semejante a este, Cristo resucitó entre los muertos para la honra y gloria de Dios y para darnos vida eterna. Hoy quiero comentarte un tema sobre las circunstancias, porque hemos pasado ya más de 130 días y nos ha tocado vivir circunstancias que más de lo normal, que tú y yo ni siquiera esperábamos. Y yo quiero hoy que veamos cómo interpretar esas circunstancias, bíblicamente hablando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque en la misma Biblia nos instruye, da ejemplos. Por ejemplo, Pablo iba para Roma y recuerda su embarcación, se experimentó la tormenta y hubieron muchos problemas, pero llegó un momento en que llegaron a la isla de Malta y los nativos, dice la Biblia, que los recibieron y los recibieron bien. Les hicieron una fogata, les dieron a ellos una oportunidad de estar con ellos, pero Pablo fue a recoger unas ramas secas y dice la Biblia que al estarla recogiendo una víbora lo muerde. Y los nativos sabían del veneno de esa víbora. Y Pablo se sacude, dice la Biblia, de esa víbora y siguió ayudándoles. Los nativos primero dijeron se va a morir. Estaban esperando que Pablo muriera. Y eso es interesante. ¿Ve? Pero pasa el tiempo y Pablo no muere. Entonces su interpretación de ellos dijo, no, es que este hombre es un Dios, dice. ¿Bien? ¿Cómo podemos llegar a esta interpretación? Y la Biblia dice, número 1, que la soberanía de Dios está en todo. Y hay cosas que nos suceden en el tiempo de la vida de muchas maneras. Por ejemplo, la Biblia dice que hay cosas que pasan por accidente. Allá en Hechos, capítulo 20, versículo 7 en adelante, está Pablo predicando y dice la Biblia que se alargó el mensaje y estaba un joven sentado en una ventana llamada Eutico. Y este joven, yo creo que se distrajo o se durmió y se cae del ventanal. Es un accidente. Eso pasa porque pasan por accidentes. Y a veces nosotros interpretamos las cosas y podemos equivocarnos. Como sucede allá en Juan, en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, de aquel ciego, dice la Biblia, de nacimiento. Ahora, este varón que estaba ahí ciego, trae una enseñanza profunda, hermanos, porque nace ciego por la voluntad de Dios desde antes que él naciera. Dios decide que fuera ciego. ¿Por qué lo interpretamos así? Porque el pasaje mismo dice, cuando Jesús lo explica, dice, no, dice, este fue ciego para la gloria de Dios. Sin embargo, los apóstoles le dijeron a Jesús, dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Dice, mire qué interpretación. Y hay cosas que suceden sin que las personas tengan culpa. Aquí en Chiapas, recordamos años atrás, un caso en Acteal donde unos hermanos de los Altos de Chiapas estaban en un lugar adorando a nuestro Dios. Y el grupo del pueblo llegó, autoridades, y lo sacrificaron dentro del lugar de adoración. ¿Bien? Y la Biblia relata ya en Lucas capítulo 13 un suceso similar. Y dice allá en capítulo 13, versículo 1, mira lo que dice. Voy a leerte. En este mismo tiempo estaban
allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Lo que está diciendo es que estas personas estaban adorando, hermano, en un lugar de adoración. Y Pilato manda y los sacrifica y une su sangre con los sacrificios. Y le estaban contando a Jesús ese hecho. Y Jesús le responde diciendo: ¿pensáis que estos galileos, mire, porque le estaban contando tal vez con la idea de que eran culpables, tenían un pecado, habían faltas, como a veces decimos? Y Jesús les dice: mira, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Mire, antes dice: si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Y Jesús les trae otra historia, otro relato de lo que pasó cuando estaban construyendo el acueducto allá de la torre de Siloé. Y les dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre, dice, mire, de Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y Jesús les dijo: os digo que no. Mire qué interesante. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, al interpretar las cosas que pasan. No hagamos, ¿cuál sería un buen consejo? No hagamos de nuestra vida confusión. Hay cosas, hermano, amigo, que no comprendemos del todo. Y en ese momento es mejor pedir dirección de Dios, pedir sabiduría de Dios para poder entenderlas. Dios nos ayude a comprender esto. Número 2, confiemos en lo que sabe Dios. La Biblia dice, allá en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5 en adelante, que tú y yo no sabemos el camino del viento. Podemos saber que el viento viene del norte al sur, pero no sabemos el camino. Tampoco sabemos cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. ¿Ve? No lo sabemos. Es lo mismo que vivió Job. Dios sabía lo que le pasaba a Job, pero Job no lo sabía. Mire, lo que hacía Job era confiar en Dios, porque Dios sí sabía, pero Job no lo sabía. Lo único que pudo decir Job, allá en Job capítulo 1 versículo 21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3, vivimos, hermano, amigo, en una monarquía, no en una democracia. Interesante esto. El ser humano ha hecho democracia en las cosas de Dios. Y te quiero recordar que con Dios, todo el reino de Dios, hermano, la iglesia que hoy tenemos, que hoy vivimos el tiempo de la iglesia, vivimos en una monarquía. Importante, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué significa, hermano querido? Significa que Dios toma las decisiones que Él quiere. Un ejemplo, Él llama, hermanos, a humanos, a personas que no son perfectas, y las llama para ser evangelistas, para ser pastores, para ser maestros, para ser apóstoles. Los llama, y los llama como Él quiere. Y a veces, hermano, amigo de la iglesia, nos confundimos,
Porque estos personas que Dios llama cometen fallas, se equivocan. Y a veces el pueblo, los miembros ya no quieren respetar al pastor o al evangelista o al maestro. Pero quiero decirte que si Dios lo llama, Dios sabía y Dios lo sabe que se iban a equivocar. Esto es importante que lo tengamos presente. Hay un ejemplo en la Biblia allá con María y Aarón. Resulta que Moisés toma una mujer cusita. Y esta mujer cusita era descendiente de Cam, de los de Cus. Mire, de donde viene Nimrod, aquel que fue el dirigente de la torre de Babel. Mire, y que este grupo se convirtieron en enemigos de Israel. Y Moisés tomó a una mujer de ellos. Entonces María y Aarón empezaron a hablar de Moisés. Y allá en Números capítulo 12 en adelante, de los versículos 1 en adelante, encontramos cómo interviene Dios. ¿Recuerdas? Y toma una medida contra María. Y le salió lepra, dice la palabra de Dios. Hermano y amigo, vivimos en una monarquía. En la época del profeta Agabo, profetizó una hambruna. Y Dios no dio ninguna explicación. Hechos capítulo 11, versículo 27. No da ninguna explicación. Porque Él es soberano, Él vive, Él es la autoridad, Él decide. En la época de David, sin embargo, hubo otra hambruna y Dios sí dio explicación. Allá en 2 de Samuel, capítulo 21, y quiero que lo veamos. 2 de Samuel, capítulo 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1. Dice de la siguiente manera: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Miren, todo lo que sucede nos comunica mensajes diferentes de la revelación de Dios. Dios sabe por qué pasan las cosas. A veces no entendemos, pero confiemos, hermano. Y es lo que dice Romano, Pablo escribiendo en el capítulo 8, versículo 28, dice: todas las cosas, ¿recuerdas?, nos ayudan a bien a los que Dios ama. Todas. A veces hay cosas que en el momento que las vivimos no nos edifican, nos lastiman, hay cosas que nos afectan. Pero todas, dice la Biblia, va a traer una enseñanza para bien. Una persona me dijo: ¿y qué es el bien? Y yo te digo que el acercarnos a Dios, eso es el bien. Dios nos ayude a comprender esto. Número 4. Tengamos cuidado con los milagros también. ¿Ve? Tengamos cuidado. En este tiempo que vivimos, pues pasan milagros, pero tengamos mucho cuidado. La Biblia dice que Satanás y los demonios tienen poder y hacen milagros. Escúchalo bien. Sí, ellos tienen poder. ¿Recuerdas? Te doy un ejemplo: el endemoniado gadareno. A ellos los demonios le dieron fuerza en los músculos. Dice la Biblia que ninguna cadena lo podía detener. Miren, cambia la voz de las personas. Ellos tienen poder. Miren, también allá cuando recuerdas, cuando Moisés fue con Faraón en Egipto, Éxodo capítulo 7, versículo 10 en adelante, dice la palabra que llegaron con Faraón y empezaron ellos a decir: ustedes vienen de parte de Dios, sí. Y Aarón tira su vara y se convierte en una culebra. Pero ¿qué crees? Faraón mandó a traer
a sus líderes que él tenía y también hicieron lo mismo. Lo único fue que la culebra de Aarón se comió a las otras culebras. Pero ellos pueden hacer milagros. Allá en Génesis capítulo 6 encontramos ese pasaje tan complejo para explicarlo, porque ahí vemos ángeles, no demonios, ángeles. Recuerda que los demonios y los ángeles caídos son diferentes. Los ángeles caídos tienen cuerpo, los demonios no. Por eso los demonios buscan un cuerpo para poder vivir en ellos. Pero los ángeles caídos dice que procrearon con mujeres de la tierra y nacieron los nefilines, aquellos monstruos, y hacen milagros. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13. Mira lo que dice Deuteronomio 13. Hermano, mira lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 13, y te voy a leer. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, mira, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, mira lo que dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, miren, probando. Escucha bien esto. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mira, qué palabra aquí. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Pero mira, aquí se ve que ellos pueden hacer milagros. Pero observa cómo un milagro indica la intervención de Dios o la intervención de Satanás. Y ahí es el momento cuando Dios está probándote. ¿En qué sentido? De que nosotros tenemos en ese momento que decidir por Dios. A veces este tipo de hoy en día, acercamientos de ir a dioses ajenos, mira cómo pueden llegar. En el versículo 1 de este capítulo dice que por los falsos maestros. Pero a mí me llama mucho la atención en el versículo 6, que dice, si te incitare tu hermano, escucha bien, hijo de tu madre, o hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que muchas veces tú vas a recibir de tu propia familia. Te van a incitar a ir a servir a dioses ajenos. ¡Qué tremendo! Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Puede ser que estés viviendo cosas que no entiendes del todo. Puede ser. Puede ser que estés enojado con Dios. Puede ser que te preguntes, ¿por qué me están pasando a mí estas cosas? Siendo una persona que no le hago daño a nadie. Hoy te dejo esta palabra. Hay cosas que pueden suceder, como dice la Biblia, por accidente. Y hay cosas que te están sucediendo que tú y yo no lo sabemos, pero que Dios sí lo sabe. Recuerda eso. Lo que sí sabemos es que Dios puede cambiar las circunstancias. Así dice la palabra. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Dios puede hacerlo. Dios
hermano querido, dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Claro que sí. Yo te animo, hermano, si estás pasando por un momento de circunstancias complejas, difíciles, que puede ser algo que afecta tu corazón, tus sentimientos, yo oro para que Dios te dé consuelo y te ayude en estos momentos. Pero te dejo esta palabra para que podamos, con sabiduría de Dios, esperar cómo Dios va a enseñarnos por qué vivimos estas cosas. Y todas ellas nos van a ayudar para bien. Amigo que estás aquí también, te dejo esta palabra. Yo te quiero decir que Dios es un Dios soberano. Es un Dios que es Rey de reyes, Señor de señores. Y Él siente en su corazón porque nos ama con celo de Dios. Y Él no quiere que tú y yo caigamos en la adoración de dioses ajenos. Dios quiere que tú y yo decidamos adorar al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Así que en esta hora yo te dejo esta palabra y quiero orar. Déjame orar para cerrar este mensaje. Padre amoroso y Padre bueno, gracias por la oportunidad que tenemos de tu palabra. Gracias, Señor, porque como humanos, como hijos tuyos, como creyentes en ti, vivimos cosas en este mundo difíciles. Separación de familiares cercanos que queremos. En esta pandemia hemos experimentado circunstancias que no esperábamos. Pero gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todas las cosas nos van a ayudar para bien. Oro por mis hermanos, familiares que están pasando por momentos de tristeza por separación de familiares. Oro para que tú, Padre, les traigas consuelo, fortalezcas sus vidas. Y amigo que estás aquí, también oro por ti, para que consideres este mensaje y tú puedas decidir abrir tu corazón a Jesucristo y decidir tener a un solo Dios, creador de los cielos y de la tierra, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, lleno de gracia y de verdad. Yo te invito a que le abras tu corazón a Jesucristo, quien es el único que resucitó entre los muertos para darnos vida eterna. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén.